Seguimos nuestro camino hacia la Pascua, seguimos este recorrido que ya no nos separa 40 días, ya hemos avanzado unos cuantos y que nos va a posibilitar celebrar con gozo aquello que deseamos en nuestros programas anteriores, a celebrar con gozo el grito de Dios que en la cruz resuena, desde la cruz resuena en nuestros oídos, cuando Dios dice, te quiero más que nada en este mundo, te quiero más que nada en este mundo. Y eso es una gran celebración. A partir de ahí, esa declaración de amor de Dios por nosotros, llegamos, decíamos, hasta la Pascua, donde esa declaración se hace más realidad, más visible, más tangible, más accesible a nuestras manos, a nuestra mirada, a nuestros ojos, a nuestros oídos, porque podemos, como los discípulos, ver y tocar a Jesús, comer con Él, compartir con Él la vida, la andadura del camino. Ser cristiano es ser Cristo hoy. Eso es casi una verdad de perogrullo. Ser cristiano es ser Cristo hoy. Cuando yo era niño estudiábamos y en el catecismo, ser cristiano es ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo es ser Cristo hoy. Lo que ocurre es que en nuestro tiempo se nos ha, de alguna manera, acaramelado la vida, se nos ha tratado de endulzar una existencia irreal, se nos ha tratado de vender un producto socialmente hablando y un producto que es ajeno a la vida y es ajeno a la palabra del Señor. La vida no es simplemente un transcurso de tiempo en el que uno vive en el bienestar. La vida conlleva muchas cosas. Pero hay cosas que hemos borrado, que se trata en general, la gente trata de borrar de la existencia. Y eso son los padecimientos, la enfermedad, la muerte. Yo recuerdo casos concretos de familias concretas en las que han perdido el abuelo o la abuela ha muerto y entonces los niños, por supuesto, ni se les ha dicho que el abuelito o la abuelita ha muerto, los niños no se han despedido del abuelo, la muerte es como un tabú porque el niño no es un trauma. Para el niño el enfrentarse al hecho de la muerte es muy pequeño. Se ha construido toda una estructura, todo un andamiaje que como si la muerte o la enfermedad fuera algo, diría, capaz de destruir, capaz de quemar, Y no, la muerte como la enfermedad es parte de nuestra vida, es parte de la realidad del hombre. Y la vida adquiere mucho más valor cuando vas viendo que la vida se trasciende a sí misma, llegando al momento de la muerte, y se trasciende a sí misma para adentrarse en el reino de Dios, en el reino de la alegría, de la paz, como decíamos también en programas anteriores, para adentrarse en el banquete del reino de Dios, donde Dios ha preparado un lugar para cada uno. Y poníamos como el ejemplo de las mesas de los banquetes nupciales, que pone el nombre del invitado. Y bien, después de la muerte es como entrar en esa sala de banquete donde hay un lugar en el que pone tu nombre. Sin embargo, todo eso del padecimiento humano, todo lo que rodea la muerte, incluida la enfermedad, todo eso se ha tratado de hacer desaparecer. El hombre debe vivir en una sociedad de bienestar, se dice. El hombre debe vivir cómodo. El hombre debe vivir placentero. Todo lo que no sea placer, comodidad, bienestar, hay que eliminarlo de la historia. Y eso es un error craso, porque eso lo que hace es crear hombres débiles, hombres frágiles y sobre todo, frente a un interés particular, crea hombres manejables, hombres manipulables que no tienen una consistencia de vida y que no son capaces de defender con la vida algo que vale tanto como la vida misma. Por eso, cuando reflexionamos sobre nuestro ser cristiano
Hoy hemos de reflexionar también desde la perspectiva en el que la enfermedad, la dificultad, la muerte forma parte integrante de la propia vida. Por eso cuando decimos ser cristiano es ser Cristo hoy, necesitamos considerar que ser cristiano es ser Cristo hoy y por consiguiente yo debo integrar en mí el misterio de la muerte de Jesús y el misterio de la resurrección de Jesús. El misterio de la muerte, porque la muerte es la donación, la muerte de Jesús es la donación perfecta de una vida a otra. Es la entrega completa de una vida a otra. La entrega que da sentido a la vida del otro. Porque la muerte es el refrendo, es el signo, es la manera en que los ojos de los hombres entienden y ven y contemplan que esa donación es la expresión máxima del amor. Hemos citado muchas veces el caso de aquella mujer en Seúl, en Corea, y cuando la guerra de Corea, en uno de los bombardeos, huyó, salió corriendo de la ciudad con su bebé, con un niño pequeñito, salió corriendo y frente a una caída de una bomba se tiró al suelo abrazando al niño y cubriéndolo con el cuerpo. Cuando las fuerzas de la Cruz Roja fueron a retirar el cadáver, vieron que el niño estaba protegido con el cuerpo de la madre. La madre había muerto, el niño estaba vivo. Esa es la importancia, esa muerte, la muerte de esa madre, todo el mundo reconocería hoy el gran valor, la importancia. ¿Por qué? Porque ha salvado al hijo a costa de su propia vida. Es increíble cómo esa madre de verdad amaba a su hijo. Bien, porque no le neguemos a Jesús, o no dejemos que se niegue la muerte de Jesús, como la muerte que gracias a la cual nosotros podemos estar vivos. Por eso ser Cristo hoy supone hacer presente, integrar en mi vida esa muerte y esa resurrección de Cristo. Muchas veces escuchamos la expresión de morir a nosotros mismos. Y escuchamos también en la iglesia ese comentario a las palabras de Juan el Bautista: es para que Él crezca es necesario que yo disminuya. Y a veces, muchas veces, lo tomamos como algo místico, como algo espiritual, como algo teórico, pero que a la hora de ponerlo en práctica lo soslayamos un poco. No podemos soslayarlo. No podemos soslayarlo. Morir a nosotros mismos es dejarle el espacio al Señor. Morir a nosotros mismos es reproducir en mi vida lo que hizo Cristo con la suya. Es reproducir en mí. Yo muero a mí mismo, a mis gustos, a mis deseos, a mis caprichos, a mis pensamientos, a lo que sea. Hay muchas cosas. Yo muero a mí mismo para que el otro tenga vida. Y yo paso frío, pero me quito la chaqueta y se la pongo a aquel que está pasando frío. O yo estoy abrigado, pero me quito la chaqueta y se la paso a aquel que pasa frío. Y así se han invertido los polos. Él se ve privado del frío y yo he muerto por él. Hemos de ser prácticos en la vida. No podemos andar con teorías, ni podemos hacer de la vida de fe una teoría. Es una práctica, es una vida, es una experiencia cotidiana. Cuando en una excursión, supongamos, reiterando esto que acabamos de decir, en una excursión van los padres con un niño pequeño de excursión a una ciudad y están paseando por ella. La madre observa que el niño tiene frío y entonces la madre se quita la rebeca que tiene, se la pone al hijo. Bien, ahí la madre muere a sí misma para que el hijo tenga calorcillo, para que el hijo venza la dificultad del frío. El esposo se quita su chaquetón y se lo pone con el cual cubre los hombros de la esposa. El esposo ha muerto a sí mismo para que la esposa tenga vida.
Jesús renuncia a su vida, muere en la cruz para que nosotros tengamos vida. Ahí es donde, ahí en esa relación, en ese proceder, en esa manera de vivir, es donde yo integro en mí mismo la muerte y la resurrección de Cristo. Si mi hermano pasa necesidad, yo voy a resolver la necesidad de mi hermano, aunque yo pase necesidad. No solamente que yo renuncie a los caprichos. No, yo puedo pasar necesidad, pero con tal de que mi hermano no pase necesidad. Ahí yo muero a mí mismo. Yo me privo de comprar algo, o un piso si quieren ustedes, porque mi hermano tiene un problema económico en el negocio y yo la inversión que pensaba hacer en ese piso se la entrego a mi hermano para que él salga de su problema económico. Yo muero a mí mismo para que mi hermano viva, de la misma manera que Jesús murió para que yo viva. No nos quedemos en la teoría de la muerte de Jesús en la cruz, de las procesiones del Viernes Santo, no nos quedemos en la teoría de la última cena de Jesús, el día del amor, el Jueves Santo, el día del amor, y la Pascua, el día de la fiesta y del gozo. No, Cristo se integra hoy en mi vida. Ser cristiano es ser Cristo hoy. Ser Cristo hoy. Y no olvidemos algo que es muy importante. Jesús dice, en mi vida nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Porque muchas veces, cuando no tenemos más remedio, cuando las cosas nos vienen impuestas de tal manera que esa renuncia es forzada. Renunciamos y después le buscamos el complemento espiritual. Bueno, pues nada, hay que buscar el sentido a las cosas y entonces yo, pues claro, pues esto es como aquello y voy a hacerlo por mi hermano. No, eso está bien. Eso está bien, buscar un sentido a las cosas que nos ocurren, saber leer los acontecimientos de nuestra vida, buscar la razón, una razón de fondo por la cual ocurren muchas de las cosas que nos ocurren cotidianamente. Pero en el hecho concreto de dar la vida para que mi hermano viva, ahí hemos de asumir que también eso, siendo Cristo hoy, tenemos que dar la vida voluntariamente. Recuerdo una conversación escuchada entre dos personas presentes, yo estaba cercano, en el que una persona le estaba diciendo a otra que colaborara con una ONG que trataba de tales cuestiones, de escuelas para niños, de tal, y la otra persona la escuchaba, pero así como sin mucho ánimo. Y al final le dio unos euros y se quedó respirando diciendo, chiquillo, por lo menos me lo he quitado de encima. Eso no es un dar la vida como Jesús. Es dar la vida voluntariamente. Es decir, si aquel pasa necesidad y yo puedo o yo no puedo. Pero yo necesito dar la vida para que aquel la encuentre, para que aquel tenga resuelto su problema. Bien, la Cuaresma nos ofrece una oportunidad increíble para tomar conciencia de ese dar la vida, porque es el acontecimiento que vamos a celebrar dentro ya de unos días, dar la vida por amor a nosotros. Jesús dio la vida por amor a ti. Jesús va a gritar desde la cruz, te amo con toda mi alma, te quiero con todas mis fuerzas, te quiero más que nada en el mundo. Y te lo demuestro dándote la vida, dando la vida a ti, dándote a ti mi vida, muriendo por ti. En este espacio de Cuaresma, podemos acercarnos tremendamente a integrar en esta parte de nuestra vida o en este momento de nuestra vida todo lo que supone la muerte de Jesús y la muerte del cristiano en beneficio de mi hermano al modo de Jesús. Es la manera que tiene Jesús de dar la vida, la muerte en la cruz. No como quien da una limosna. Jesús se implica todo entero. Se implica totalmente, incluso físicamente.
Nosotros con facilidad a veces nos implicamos parcialmente, en el mejor de los casos, muchas veces, parcialmente. Ofrecemos cobijo a alguien, le damos un dinero para colaborar con una obra, compramos algo porque ese dinero se destina a recoger fondos para una obra social en X lugar del mundo, del tercer mundo, del mundo que carece de lo necesario. Le damos un tiempo a una labor concreta en beneficio de los demás, a la evangelización o la catequesis, damos un tiempo para dar catequesis en la parroquia, pero como que nuestra vida no se compromete, como que nuestra vida no se implica, como que es algo que añado, algo que hago por los demás, pero donde mi yo profundo, mi yo entero, no está comprometido. Jesús se implicó totalmente, incluso físicamente. Y eso es un dato, una reflexión, un punto muy importante a tener en cuenta, porque estamos llamados realmente a formar parte, a participar plenamente de la vida de Dios, a participar plenamente del don del Espíritu, a participar plenamente de ese amor de Dios. Y a veces, cuando no lo hacemos así, es cuando teorizamos, convertimos la vida de Dios en nosotros en una teoría, en un precepto, en un culto o en un dogma de fe. Jesús se implicó todo entero. Decíamos antes el poner el ejemplo de la madre con el niño o del esposo con la esposa. Ahí en ese gesto se implica realmente su cuerpo, su espíritu, todo su ser está vibrando ante el frío que tiene la esposa. El darle el chaquetón, el pasar el chaquetón para que ella se cobije, no es simplemente un gesto material. Es la expresión de ese amor, de esa preocupación, de ese mitigar el sufrimiento ajeno con mi propia vida. Mi cuerpo, el cuerpo del esposo en ese momento va a pasar frío, pero no importa. No importa porque es la donación de todo, no importa nada. No sé, a veces como que lo hacemos tan complicado que resulta también difícil de explicar, difícil de llegar a entender, de poder transmitir de verdad, porque yo no sé cómo piensan ustedes, yo sé cómo pienso yo, y me doy cuenta que esa realidad es mucho más que el dar una limosna, es mucho más que un viernes de Cuaresma no comer carne o hacer un día de ayuno riguroso. Es mucho más que rezar un rato. Es mucho más. Es mi vida y la suya pasan a estar comunicadas por algo especial que no es visible a los ojos, pero sí es capaz de pasar de mi corazón al suyo, porque estamos implicados en una misma vida. Somos parte de un mismo cuerpo, somos parte de una misma realidad. A partir de un momento concreto, somos parte de una misma realidad. Y Jesús murió en la cruz. Dios podía haber elegido otro camino. Sí, también podía haber elegido el chasquido de los dedos para decir, y eso ya es, a partir de ahí se inicia la redención y la salvación del hombre. ¡Qué bien! Pero entonces no hubiéramos entendido nada. No hubiéramos entendido nada. ¿Por qué? Porque Dios nos hubiera, ¿cómo diría yo? Porque eso es algo que no tiene importancia. Es algo donde no se refleja de verdad el amor que uno, la entrega de uno mismo, el amor que uno mismo tiene por el otro. En toda la trayectoria del cine, en toda su historia, hemos podido ir viendo en películas muy diversas esos momentos concretos en que unos han dado la vida por amor a los otros. Y la han dado de mil formas. El esposo, la esposa, las películas sobre una familia, los países, hasta las guerras tenían entonces una cierta manera de justificarse. Era la forma de dar todo
por alcanzar el bienestar, la felicidad de otros. Parece que el ser humano no entiende bien las cosas si no hay un gesto que signifique de verdad ofrecimiento del todo. Y el todo lo entendemos cuando el cuerpo forma parte de esa realidad. Espiritualmente todo está muy bien, es muy fácil entender espiritualmente las cosas, pero por eso tenemos muchas veces problemas a la hora de vivir como cristianos, porque nos quedamos en el marco de lo teórico, en el marco de lo espiritual, llamémosle así, y no implicamos nuestro cuerpo. Y el hombre es cuerpo también. El cuerpo no es algo ajeno, no es algo extraño, no es algo añadido. El cuerpo, el alma y el espíritu son una sola realidad y solamente cuando actúan a la vez es cuando se expresa de verdad aquello que significa. Cuando uno se enfada mucho y le da un azote a otro o le da un puñetazo al otro, el cuerpo es firme, es clara expresión de lo que hay en el hombre interior. Y el puñetazo hace sentir en el rostro del otro todo lo que yo tengo dentro de mí. Cuando alguien ama a otro y se acerca y le da un abrazo, le da un beso, lo acoge entre sus manos, el cuerpo es el que expresa aquello que hay dentro de mí. Pues de esa misma manera, la muerte de Jesús, por eso Dios eligió esa forma, ese camino, la muerte de Jesús es la que expresa lo que hay dentro del corazón de Dios, que de otra manera no nos hubiera sido visible, de otra manera no hubiéramos podido tocarlo. Hay ciertas películas, en concreto la última hecha sobre la pasión de Cristo, que ha causado un gran estupor decían entonces cuando estrenó la película, por las escenas muy encarnizadas. Pero es que es verdad. Es que al margen de la película, los romanos eran muy duros. Los romanos, duros diríamos más bien salvajes, a la hora de flagelar a un esclavo o a la hora de castigar a un reo. Eran así. Lo que ocurre es que nos cuesta entender que el amor llegue hasta ahí. Que el amor llegue hasta ese punto. ¿Por qué nos cuesta entenderlo? Porque nos cuesta entender el amor. Porque tenemos quizás un poco en la vida un amor muy raquítico, muy sin desarrollar, más sensible que real, más superficial que profundo. Y cuando las circunstancias son imperativas y un niño o un hijo se enferma, el padre o la madre estarán día y noche cuidando de ese hijo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y entonces, pero eso se queda desconectado del resto de la vida. Por eso el Señor eligió la muerte de cruz, precisamente para hacernos entender que la implicación de la vida, la implicación de Dios con el hombre es total. Y en Jesús se implicó Dios y el hombre de manera total. De manera total en la muerte de cruz. Y eso nos introduce también a nosotros, que somos Cristo hoy, como cristianos, nos enseña, nos propone a vivir los dolores humanos, los dolores del amor, ya no solamente los dolores físicos, sino los dolores del amor, nos invita, nos propone encararlos, vivirlos con el mismo espíritu de Cristo, integrando en nuestra vida ese dolor por la vida del otro, ese dolor por la felicidad del otro, ese anhelo de que el otro sea feliz, en una sola palabra. Por eso ser cristiano es ser Cristo hoy. Ser cristiano
quiere decir vivir como Cristo hoy. No podemos en la Cuaresma hacia la Pascua compadecernos simplemente de la muerte de Jesús. No podemos simplemente vivir en un área sensible los sufrimientos de Jesús en la flagelación, en el monte, en la oración del huerto de Getsemaní, de Jesús camino de la cruz o de Jesús crucificado, y quedarnos lamentándonos simple y sencillamente, pobrecito, cuánto sufrió por mí, cuánto ha hecho por mí. No. Hemos de implicarnos, hemos de hacer eso vivo en nosotros, hemos de vivir ese amor en nosotros, haciendo real, continuando haciendo real lo que Jesús hizo y era real, manteniendo fuerte hoy el amor como el de Jesús, viviendo hoy como Él vivió, amando sin límites en cada momento de nuestra vida. Y en fin, se nos pasa el tiempo, nos avisan de control que tenemos que terminar por hoy. Continuamos en el próximo programa, pero no olviden que hay que amar con todo nuestro ser e implicar, vivir como Cristo, ser hoy Cristo. Como Cristo, así eso es ser cristiano, ser hoy Cristo. La Cuaresma nos va desbrozando, quitando, ayudando a quitar todo lo demás para ver claro la esencia, lo que es esencial en nuestra vida. Y es esencial es ser yo quien soy. ¿Y yo quién soy? Yo soy cristiano, pero yo quién soy? Yo soy Cristo hoy. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en nuestro próximo programa.